Este es un equipo de trabajo que estuvo coordinado por Marta Novik, y el equipo está integrado por Florencia Pacífico, Alejandra Vives, Tania Rodríguez y yo, Ana Catalán. En este momento tenemos 2 personas que no van a estar, pero Marta porque está en un congreso y vuelve solo mañana, y Tania porque, bueno, se sentía mal. Entonces, esto de todas maneras, como la investigación la hicimos en equipo y participamos todas, estamos absolutamente en condiciones de exponerla. Esto fue un pedido que hizo la OIT, una demanda que hizo la OIT, de trabajar la agenda de cuidados en el sentido de cuidados familiares o de personas a cargo de los trabajadores y las trabajadoras, y cómo esto se ve reflejado en los convenios colectivos de trabajo, tanto del ámbito privado como de la administración pública nacional. La investigación tuvo su sede en el CITRA, pero la participación fue de personas que también están en la Facultad de Ciencias Sociales y que inclusive son docentes ahí. Me gustaría que se presentaran ahora Florencia y Alejandra Vives, porque que den un breve currículum y ya empezamos directamente con la presentación general de la investigación. Ale, o Flor, no sé. Hola, tenía un problemita. Tengo un problemita con la presentación y hablar, digo, que se dificulta para visualizar el micrófono. Pero bueno, mi nombre es Alejandra Vives, yo soy abogada, especialista en Derecho del Trabajo, residía en la facultad, también terminando de cursar la maestría en Derecho del Trabajo y docente en la Facultad de Derecho también de la UBA. Flor. Sí, yo soy Florencia Pacífico, soy doctora en Antropología por la UBA, por la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente becaria postdoctoral en el CITRA, el Centro de Innovación de los Trabajadores, y CONICET, y bueno, docente de filo en UBA y también de la UNAJ, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir a Florencia que dé comienzo a los objetivos de la investigación, las grandes preguntas que teníamos y cómo esto se convirtió en materia de indagación en última instancia. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, como ya comentaba Ana, esta investigación que tuvo que ver con un llamado de interés de la OIT tuvo como objetivo analizar el estado de situación del tratamiento de la temática de los cuidados en la negociación colectiva. Entonces, algunas de las preguntas que nos planteamos consistieron en los avances que tiene este tema en la negociación colectiva, cómo esto se plasma en diferencias entre sindicatos, sectores ocupacionales, rubros, cuál es también el avance en la bibliografía, en la literatura, ¿no? El estado de discusión sobre el tema, y nos interesaba también plasmar, tener en cuenta las voces de distintas referentes en el tema, tanto referentes gubernamentales, funcionarios estatales, especialistas que han venido estudiando el tema hace tiempo, y por supuesto las, sobre todo dirigentes sindicales que vienen trabajando con el tema, y referentes también empresariales, ¿no? Entonces, otras de las preguntas tenían que ver con qué voces tienen sobre el tema, qué posturas tienen sobre el tema de negociación colectiva y cuidados, y cómo eso se plasma también en la negociación colectiva, específicamente, que es nuestro recorte, ¿no? Si querés, Ale, cuando quieras pasar. Entonces, lo que decíamos es que la investigación que realizamos se centra en la intersección entre 2 temas que son de gran importancia en la actualidad y de gran importancia para las condiciones laborales, para las negociaciones de trabajo, que son, por un lado, el tema de los cuidados y sus implicancias para la constitución de relaciones
más equitativas en el ámbito laboral, y también la negociación colectiva como mecanismo central de diálogo social, ¿no? Entonces, en relación al tema de los cuidados, tenemos que brevemente destacar que en las últimas décadas este tema adquirió mayor relevancia en los ámbitos tanto de discusión política, como académica, como mediática y en las agendas políticas, y este proceso que se venía dando a través de la inclusión también en consensos internacionales, ¿no? De jerarquización del tema de los cuidados, de visibilización, se aceleró con la pandemia, hizo más evidente, digamos, la importancia de tratar el tema, y también empezó a ser incluido con más fuerza aún en las agendas estatales. Entonces, para trabajar este tema nosotros partimos de recuperar la mirada que tiene la economía feminista sobre los cuidados, puntualmente definirlos como trabajos que pueden o no ser remunerados, pero que así o no sean, son trabajos, y que comprenden una diversidad de actividades, pero que tienen en común el hecho de orientarse hacia satisfacer necesidades básicas de supervivencia y bienestar de las personas, de esta manera incluyendo tanto actividades más directas como cuidar a una persona que está enferma, alimentar a un niño, otras indirectas como lo que más se conoce como el trabajo doméstico, limpiar los espacios domésticos, preparar comida, gestionar las condiciones del cuidado, ¿no? En este sentido hay como dos conceptos fundamentales que guiaron el trabajo en relación a los cuidados. Por un lado, el de organización social de los cuidados, que hace alusión especialmente a la importancia de pensar la provisión del servicio de cuidado, teniendo en cuenta el modo en que se distribuye entre distintos actores, no solamente la familia, sino también el Estado, el mercado, o sea, los servicios mercantilizados de cuidado, y también la comunidad, las organizaciones. Y por otro lado, la noción de crisis de cuidados, que cobró relevancia en la última década, a partir de 2008-2009, y que apunta a visibilizar el hecho de que en los últimos años se desestabilizaron los modelos tradicionales de provisión de cuidado, y esto hizo que los cuidados estén en crisis, ¿no? Haya muchas personas que o no puedan cuidar o no tengan acceso a recibir cuidados. En relación a fenómenos como el envejecimiento de la población, el aumento de la tasa de dependencia, de más personas que necesitan cuidado, el aumento de las tasas de ocupación femenina, el cambio en la composición de las familias, también las políticas de ajuste estructural en algunos países que fueron erosionando la posibilidad de acceder a servicios públicos de cuidado. Y cómo esta crisis que era preexistente, que ya se venía señalando, con la pandemia se tornó más visible, más profunda, y sobre todo puso en evidencia las grandes desigualdades que hay en la distribución de cuidados. Desigualdades por un lado de género, pero también de sector socioeconómico o clase, ¿no? Entonces está identificado, y sobre todo se ha venido estudiando mucho en distintos países de América Latina, como quienes más cuidan son las mujeres, y quienes están en una posición de mayor desventaja dentro de esas mujeres son aquellas también que no tienen posibilidad de externalizar el cuidado contratando servicios privados o de cuidado, ¿no? En ese sentido, un eje que rodeó el análisis de la normativa y de las regulaciones laborales tiene que ver con la tensión entre una mirada más maternalista o más centrada en la naturalización de la asociación entre mujeres y cuidados, y otra más orientada a preguntarse por los grados de desfamiliarización y desmercantilización que habilitan las distintas políticas que hay sobre el tema, ¿no? Es decir, si una medida de cuidado, si una política pública apunta a favorecer la corresponsabilidad parental, o sea, es decir, que se distribuya el cuidado entre distintos integrantes de la familia y no solo la mujer, y también incorporar otros actores que no sean solamente la familia, es una corresponsabilidad social, o si, por el contrario, reproduce una mirada maternalista que se centra en la mujer y especialmente en ciertas situaciones de cuidado como la maternidad, la gestación, el parto, y no en otras, como el cuidado de familiares enfermos, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Y entonces en este sentido es que la negociación colectiva se revela como importante para avanzar en estas temáticas, ¿no? Para elevar ese piso y poder llegar a acuerdos más justos, a situaciones más equitativas de esta distribución. En relación a la negociación colectiva, bueno, tuvimos en cuenta que existe una gran tradición en nuestro país de desarrollo de la negociación colectiva, y sobre todo de su importancia y la identidad de los trabajadores en la identidad sindical, y partimos de considerar que es un mecanismo central de diálogo para articular la relación entre trabajadores y empleadores, y que puede ser un mecanismo que potencie
y mejore las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones laborales. Relevamos por un lado que la literatura existente sobre negociación colectiva y cuidados específicamente era más acotada, ¿no? Encontramos algunos trabajos, pero pudimos identificar ahí un espacio de vacancia. Sí partimos de otros trabajos, los que incluso han participado, bueno, integrantes del equipo, Ana y Marta, sobre cómo se vino dando, qué medidas de equidad de género en general ha habido en relación a la negociación colectiva, en relación a la promoción de la igualdad, la eliminación de prácticas discriminatorias, la lucha contra la violencia, las buenas prácticas en el espacio de trabajo, y partimos de la hipótesis de que en la negociación colectiva, en relación a las cláusulas de género, hay distintos grados de avance que tienen que ver con cómo la permeabilidad de los distintos actores que forman parte del diálogo social en cada caso, en cada sector, y de pensar esta negociación colectiva como un proceso en construcción, no como algo acabado, y que en este proceso intervienen tanto en lo que en los últimos años fueron la visibilización de las demandas feministas, la militancia en relación a la puesta en agenda de las condiciones de trabajo, el cuestionamiento cómo afectan desigualmente en relación al género y el cuestionamiento a modelos convencionales de familia, y cómo este contexto fue generando novedades en la negociación colectiva, ¿no? También otra cuestión que nos pareció importante relevar y tener en cuenta en relación a este contexto, tuvo que ver con los cambios en el marco normativo general, no solo en la regulación laboral específica, sino en otros avances legislativos relacionados como, por ejemplo, con la identidad de género, con los cambios en la forma de pensar la parentalidad, la responsabilidad parental, con la igualdad de género en general, la violencia, y cómo esto es parte de este proceso de construcción del campo de negociación colectiva y de la introducción de la cuestión de los géneros en general y del cuidado en particular en la negociación colectiva, ¿no? Entonces, partiendo de este marco contextual y conceptual, nos dimos una metodología triangular, ahí gracias Ale por pasar, en la que por un lado partimos de relevar la bibliografía que hay sobre el tema, nacional e internacional, o sea, adentrarnos en los debates que un poco ahí resumía sobre el tema cuidados y negociación colectiva, los antecedentes específicos en Argentina, pero también la comparación en algunos casos con otros países, y luego la parte más empírica de la investigación, que consistió en relevar, por un lado, 40 convenios, acuerdos y estatutos celebrados entre trabajadores y empleadores, como parte de la negociación colectiva, tanto en el sector público, de los distintos niveles, como en el sector privado, de distintos rubros, industria, comercio, servicios. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva Alejandra va a tomar más la parte específica de los criterios que utilizamos para la selección de convenios, pero tuvo que ver tanto con tener en cuenta la cobertura de trabajadores que involucraban esos convenios, como con el grado de avance que tenían en materia de cuidados y negociación colectiva. Y por último, la segunda estrategia más empírica se orientó hacia incorporar las voces de las trabajadoras, referentes sindicales, representantes empresariales, especialistas y funcionarias sobre el tema, y en este sentido realizamos 20 entrevistas semiestructuradas a referentes sobre la temática, que lo que nos permitieron fue cotejar y ampliar la información que teníamos del análisis de la normativa, ¿no? Y poder introducir ejes de análisis, digamos, a eso que veníamos analizando en los documentos, poder tal vez tener en cuenta variables que no se podían explicar solo por lo que aparece en el convenio, pero que nos brindaban por un lado contexto y por otro lado, bueno, los sentidos que estas personas le otorgaban a esa temática. Así que bueno, con eso ya le paso la palabra a Alejandra. Muchas gracias. Bueno, como decía Flor recién, un poco los criterios de selección de convenios que utilizamos, no fue un criterio único, esto es importante porque es tanta la diversidad de actividades y cuestiones que se tomaron en consideración que es imposible tomar un único criterio para la selección de los convenios. Otra cosa importante es que los convenios que fueron tomados en consideración en este estudio son aquellos que hayan tenido grado de avance, que es un poco lo que nos pedía también la OIT en la convocatoria, dentro de los últimos 5 años.
Con esto quiero decir que puede haber otros grados de avance que nosotras no contemplamos porque no estaba dentro del marco temporal de análisis. Los criterios de selección de convenios que se utilizaron fueron, por un lado, teniendo en cuenta el sujeto empleador, esto es lo que decía Flor antes, si el sujeto empleador era el Estado, en cualquiera de sus variantes, ya sea sector provincial, municipal o nacional, y tomando en consideración también las empresas estatales, empresas o organismos descentralizados, como ANSES, AFIP, y otros organismos descentralizados. Y por otro lado, el sector privado. Además, dentro del sector privado analizamos diversas categorías, ¿no? Tomamos comercio, servicios y también la rama industrial, o sea, las 3 grandes ramas que abarcan al sector privado de nuestro país. El segundo criterio tuvo que ver con la cobertura o representatividad de los trabajadores y trabajadoras, por ahí tomando en consideración algunos convenios o algunas actividades, mejor dicho, que no tenían gran grado de avance, pero que sí, por su grado de participación dentro de la población económicamente activa, nos daba la necesidad de contemplarlos como una base de análisis. Dentro de ello tenemos la industria, que es uno de los sectores, más en general, que tiene menos grado de avance en términos de cláusulas de cuidado, pero es uno de los sectores con gran participación dentro de la población económicamente activa. Ahí tenemos divisiones también, no es una categoría única de análisis la industria en general, la industria contempla muchas actividades en particular, y dentro de cada una de esas actividades hay particularidades, por ejemplo el rubro de alimentación, que es uno de los que se ha tomado como análisis, tiene que ver con la gran tasa de feminidad que tiene en la actividad, por el cual fue tomado. Por otro lado, respecto de lo que es la rama mecánica, se tomó en consideración, si bien que el convenio, marco general, no tiene gran grado de avance, sí hemos visto algunos convenios de empresa donde se ven grados de avance respecto a esto. En relación al sector privado, la cantidad de trabajadores contemplados dentro de todas estas actividades que mencionaba anteriormente es aproximadamente de 2.300.000, y la actividad con más cantidad de trabajadores dentro de esto ha sido comercio, que no es una actividad, por lo que nosotros hemos relevado, que tiene gran grado de avance, y sobre todo en su convenio general, ¿sí? En convenios de empresa. Con respecto a esto, si bien vemos más grado de avance, como decía anteriormente, en los convenios de empresa que en los convenios generales o de actividad, la realidad es que cuando realizamos las entrevistas semiestructuradas, obviamente todas las dirigentes sindicales privilegian el grado de negociación de actividad por sobre el de empresa, ya que tiene más posibilidad, pese a que los avances o los mayores avances los vemos observados en los convenios de empresa. Respecto a las categorías de análisis que fueron tomadas en consideración, las dividimos en políticas de tiempo. Dentro de políticas de tiempo hay grandes cuestiones, lo que tiene que ver con licencias, ya sea de maternidad, paternidad, adopción, licencias únicas, en algunos convenios hemos encontrado licencias únicas, licencias para personas gestante o no gestante, y también lo que significa con asignaciones de tiempo. Esto de asignaciones de tiempo tiene relación con el tiempo por ahí para concurrir a actos escolares, el tiempo de periodo de adaptación escolar de los menores, y también las licencias por cuidado de familiar enfermo. Después encontramos las que son políticas de compensación económica. Estas políticas de compensación económica, en la mayoría de los convenios que analizamos, se ven traducidas en pago de guardería. Decimos guardería no porque sea un término que nosotras lo avalamos como tal, porque parece como un espacio de guardado de niños y niñas, sino en realidad porque es el término jurídico que todavía aún hoy sigue vigente en nuestra ley de contrato de trabajo, y en la mayoría de los convenios colectivos donde se hace hincapié a esta cláusula, también se la denomina como guardería. Y después, por otro lado, la provisión de servicios de infraestructura.
Esta cláusula fue poco encontrada, o esta categoría de análisis fue poco encontrada en los convenios que analizamos, porque en la mayoría lo que se hace es se suplanta por el pago de dinero. Esto que decía antes, la compensación económica, generalmente por pago de guardería. Algún que otro convenio, muy pocos, lo que sí establecen como provisión de infraestructura es el establecimiento de lactarios dentro de las empresas. Después, respecto de la estrategia, consideramos, no lo pongo como una categoría de análisis porque es muy difícil plasmarlo, verlo plasmado, digamos, dentro de una cláusula, lo que es el cambio cultural, por así decirlo, uno no ve una cláusula que dice cambio cultural y a esto se define, sino como algo que ha venido surgiendo, como bien decía Flor recientemente, de los últimos años, respecto de la negociación colectiva y también la participación de las mujeres en la misma. Con respecto a la participación de las mujeres, digo, la participación de las mujeres como paritarias y no de la presencia, o mayor o menor presencia de mujeres en la actividad gremial, que esto es lo que un poco observamos del resultado. Perdón, no me pasaba la diapositiva, esto de hablar y pasar diapositivas al mismo tiempo. Bueno, los principales resultados, ahora bien, encontramos que en nuestro país, si bien la negociación colectiva ha avanzado bastante respecto de otros países de Latinoamérica, aún la encontramos bastante incipiente respecto a lo que son la inclusión de cláusulas de cuidado en los convenios colectivos de trabajo. El abordaje que encontramos en la mayoría de los convenios sí lo que hace es superar este marco general que establece la ley de contrato de trabajo y también la ley de empleo público, pues tomando en consideración que tomamos ambos actores, tanto el empleo público como el empleo privado, pero no lo vemos como con gran grado de avance. Sí hay algunas cuestiones que están contempladas en los convenios colectivos analizados que no han sido contempladas en la ley de contrato de trabajo, que se encuentra atrasada respecto de lo que es el marco jurídico más civil. No sé, vemos cuestiones como mencionaba Flor también antes, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y yo me iría un poquitito más lejos aún, la ley de adopción. No vemos en nuestro marco general regulada el tema de las licencias por adopción, que ese sí está especificado o determinado de acuerdo al convenio o la actividad a la que pertenezca el trabajador, trabajadora, y si se contempla o no. Respecto de los avances, bueno, esto ya lo mencionaba anteriormente, que no tiene que ver con la proporción de las trabajadoras en el sector, sino más que nada con la presencia de activistas feministas y de paritarias mujeres feministas, porque no necesariamente tienen que ser mujeres, sino feministas con perspectiva de género, en la negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, los convenios donde vemos mayor grado de avance, tienen gran participación de mujeres paritarias con perspectiva de género. Otra cuestión, respecto de esta falta de sincronía entre la ley de contrato de trabajo y la normativa general, es también que no refleja el tema de las familias homoparentales, y tampoco refleja otras situaciones de la vida cotidiana, que hoy ya incluso tenemos reguladas, como la fertilización asistida, los abortos, etc. Ahora, metiéndonos más de lleno, lo que es el estudio, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos o qué es lo que vemos de todo eso, de esos 40 convenios que analizamos? Bueno, vemos que el 77% de las cláusulas superan lo que está establecido en el régimen de la ley de contrato de trabajo, y que solamente un 9% de los convenios no contienen cláusulas de cuidado. Ahora bien, este 9% de convenios, me parece importante desmembrarlo un poquitito, que dentro de ellos están incluidos, generalmente son convenios de actividad, y
generalmente son convenios que tienen que ver o con la rama, vuelvo a reiterar, industrial, o con comercio. Dentro, si bien en las subramas o en los convenios de empresas por ahí vemos, o hemos encontrado, mejor dicho, algún tipo de avance respecto a las cláusulas de cuidado, no así en el convenio general de actividad que se aplica a la mayoría de los trabajadores. Lo que vemos también es que continúa predominando en las cláusulas, pese a que tienen algún avance, el enfoque maternalista y no el de corresponsabilidad parental. Salvo algunos casos muy concretos. Encontramos dentro de todo este universo de análisis que existen más avances dentro del sector público que el sector privado, entendiendo que por ahí el sector público es un poco más permeable a estas nuevas modificaciones, incluso, recientemente aún no salió publicado el acuerdo paritario, pero hace 2 o 3 días, si no recuerdo mal, la provincia de Buenos Aires hizo un acuerdo donde se establece una ampliación en los plazos de licencia, tanto de maternidad como de paternidad. Después también hemos visto que existe un mayor avance a nivel de empresa, esto ya lo mencionaba anteriormente, que a nivel de actividad. Pero queremos poner foco en que todas las entrevistadas, y también lo consideramos nosotras, siempre hay que privilegiar la negociación colectiva por actividad que a nivel de empresa, porque obviamente le quita posibilidad de negociación o poder de fuego, como se le dice muchas veces, a la negociación colectiva. En los convenios hemos visto que, el 50% tiene de los convenios de empresa que contiene cláusulas de cuidado. Respecto de la actividad tenemos que el 20%, y ese 30% restante que encontramos son convenios de actividad, que no contienen cláusulas de avance en los últimos 5 años. Respecto de las actividades, también vemos que en la actividad de servicios es a donde encontramos mayor grado de avance. Podemos pensar o intuir en base a lo que hemos observado dentro de los convenios colectivos, que también tiene que ver con el grado o el nivel de la empresa o de la actividad sobre la cual se está realizando la negociación, y por qué, por ejemplo, a bancarios es más sencillo incluir cláusulas de cuidado que por ahí a otras actividades, como respecto a la industria, por ejemplo. Bien. Respecto del análisis de los convenios, encontramos que hay mayor porcentaje de políticas de tiempo por sobre las políticas de compensación económica. Las políticas de tiempo son las que son vistas en la mayoría de los convenios que hemos analizado, no solamente tomando en cuenta, vuelvo a reiterar, el tema de la cantidad de tiempo de licencia, sino tomando en cuenta el tiempo como interrupción dentro de la jornada, mejor dicho, para periodos de adaptación escolar, para actos escolares. De los 40 convenios analizados, 26 contienen alguna cláusula vinculada con la política de tiempo, ya sea ampliando estas licencias, considerando también, esto es importante, que no son licencias, en algunos de los convenios no son licencias para la madre o para el padre, sino tienen una terminología no binaria, donde hablan de persona gestante o no gestante, e incluso porque no voy a decir alguno, uno de los convenios nos habla de licencia única por nacimiento, o sea, donde no establece una cuestión de género, sexo, para otorgar la licencia, sino que establece una licencia única en el caso de que obviamente ambos trabajadores prestan servicios dentro de la misma empresa, ¿no? Obviamente siempre tenemos que considerar que esto está pensado en ese sentido, si las dos personas trabajan dentro del mismo lugar.
Respecto de las licencias por adopción, encontramos que 18 de los convenios analizados incluyen esta cláusula de licencia por adopción. Parece que hoy en el momento que estamos, o en el año 2021, sería como decir, bueno, adopción es algo que tiene que existir, es obvio, es una norma que existe desde hace muchísimos años, pero bueno, la realidad es que es un grado de avance respecto de la ley general y el marco general, y 10 de ellos no hacen distinción de género. Esto es importante, vemos que todavía hay 8 convenios que siguen haciendo distinción de género en términos de adopción, cuando en realidad, no es, ya aquí no se le puede aducir la cuestión biológica, a establecer una licencia diferenciada respecto de los géneros en los tiempos de licencia por adopción. Después, en cambio de asignación de tiempo, bueno, ya decía anteriormente que hay cuestiones referidas a escolaridad, a turnos médicos, y algunas cláusulas establecen lo que son las denominadas las denominadas descansos por lactancia. Que bueno, eso sí está considerado dentro del marco de la ley general, pero los convenios analizados vemos que tienen mayores tiempos otorgados respecto a esto. Perdón, estoy viendo si me está quedando algún detallecito importante por decir. Bien. Después encontramos que 16 convenios de estos 40 analizados incluyen días de licencia por enfermedad de familiar directo. Aquí no hay una concepción uniforme entre los convenios analizados, por eso a veces este estudio fue medio complejo encontrar categorías, porque la realidad es que cada actividad considera una cuestión de una u otra forma. ¿A qué me refiero? Familiar directo, algunos convenios lo consideran como solamente aquella persona que convive bajo el mismo techo, con lo cual da una limitación, y está más predeterminado a lo que es el cónyuge y los hijos, y otros lo consideran al grupo familiar más amplio, tomando en consideración más que nada a los padres, personas mayores o discapacitados. Vemos que no hay en todos los convenios que hemos analizado gran cantidad de cláusulas, incluso son las menores, respecto al cuidado de personas mayores. Solamente se podría tomar en consideración esto que vemos de licencia de cuidado por familiar, para dentro de esa categoría. Y tampoco vemos cláusulas específicas destinadas al cuidado de personas con discapacidad. Sí, por ahí hemos observado que en algunos convenios hay cláusulas que tienen una ampliación del plazo de licencia por maternidad o paternidad si nace un hijo discapacitado, pero siempre vinculada con el nacimiento de un hijo o hija, y no con la vida diaria de esa persona que necesita y requiere tiempo de cuidados. Respecto de la asignación de tiempo, que ya la había mencionado anteriormente, me parece importante designar que 12 de los convenios, perdón, el 20% tiene estas cláusulas, que son 12 convenios los que fue encontrada, y que de ellos pertenecen 8 al sector público y 4 al sector privado. Vemos que en todos los análisis de cláusulas se reproduce esta mayor cantidad de cláusulas y mayores concesiones o mayor permeabilidad en el sector público por sobre el sector privado. En la mayoría respecto a la compensación económica, que como decía antes, siempre está asociada a los gastos de guardería, en la mitad de los casos está dirigida exclusivamente a la mujer. O sea que no hay compensación económica si el padre tiene un hijo en edad de estar en esos cuidados, sino que está más destinada a la mujer. Las políticas de infraestructura, ya he mencionado anteriormente, que no se encuentran detalladas en las cláusulas, se suplantan por transferencia de dinero, y si bien ninguno de los convenios que hemos analizado establece la provisión de guardería o sala maternal, encontramos dentro de esta categoría sí que algunos convenios consideran lo que mencionaba antes, espacios destinados a lactarios o la extracción de leche materna, que fue encontrada mayoritariamente en el sector público.
Y ahora, Ana, te cedo. Bueno, vamos, no, anterior. Voy a dar primero un panorama general de los principales resultados del estudio integrados, digamos, ¿no? Con la parte de análisis de convenio y también la parte de las entrevistas. Lo interesante de haber, digamos, abordado las entrevistas en profundidad con empresarias, sindicalistas, especialistas y funcionarias, es que nos dan una idea de hacia dónde están mirando, porque muchas veces lo que está plasmado en el convenio es lo que se consigue llegar a plasmar y llegar a negociar. Muchas veces aparece esto como comentario, bueno, mira, no conseguí tal cosa, pero conseguí este cambio, ¿no? Entonces, esto que tanto Flor como Alejandra señalaron de la necesidad de que exista una mirada feminista, no basta solo con que estén mujeres como paritarias, sino que las mujeres que tengan una mirada feminista en el sentido de cómo observar un fenómeno que puede ser una licencia y cómo observarlo desde la corresponsabilidad y desde un derecho humano que le corresponde tanto a varones como a mujeres. Entonces, si no tenemos esto, caemos en sesgos maternalistas, que es lo que está presente hasta ahora en la legislación, que aparece como una legislación protectiva, pero que maternaliza la situación y no da una verdadera visión feminista y de autonomía a la mujer, ¿no? Entonces, existe una coincidencia muy fuerte en todas las entrevistadas que hay que producir un cambio cultural. Claro, eso no va a estar plasmado en ninguna cláusula de negociación colectiva, no lo vamos a poder ver ahí. Lo que podemos ver son las acciones que ellas proponen para producir ese cambio cultural que tiene que darse en las instituciones, básicamente, en los sindicatos, en las empresas, y esto lo dicen también las empresarias, cuentan hasta las dificultades que tuvieron ellas como empresarias yendo a sus empresas y desde no teniendo al principio baño hasta no teniendo lactario, hasta no teniendo, ¿no? Todo lo que no tenían ellas como mujeres reconocidas, porque se esperaba que fueran un poquito nada más a la reunión de directorio y se fueran, digamos. Entonces, esto es bien interesante porque en esto hay una convergencia muy fuerte en todos de decir la importancia de producir este cambio cultural y de construir esta visión estereotipada, patriarcal, sobre la figura de la mujer. Debaten también el rol del Estado. ¿En qué sentido? En varios sentidos se debate, porque las especialistas insisten más en cuánto el Estado debería proveer, cómo debería estar presente con el sistema educativo, con doble escolaridad, tanto en primaria como en secundaria, con formas de extensión de todo lo que es cuidado de primera infancia, de los 45 días a los 2 años y de los 2 años hasta llegar a los 5, en la obligatoriedad, en la forma en que el Estado con esto cuida y ayuda a un sistema integral de cuidados, y a gestionar un sistema de cuidados y a organizar socialmente el cuidado. Entonces, uno sería una función del sistema educativo, otro sería una función que se ve muy puesto en lo que serían los sistemas de salud, que tendría que estar muy presente, sobre todo para dar apoyo, lo ven, no solo para el apoyo que tiene que dar en infancia, sino también para el apoyo en adolescencia, sobre todo para acompañar ciertas problemáticas adolescentes que no están cubiertas, sobre todo se marcan bastante el tema de drogas o otros temas de disfunción que no siempre son bien cubiertos, digamos, inclusive ni por las instituciones escolares ni por
por la institución familiar. Entonces, bueno, insisten en esto, digamos, y en otras instituciones que son de la sociedad civil, como son los clubes barriales, las organizaciones no gubernamentales, que hacen un apoyo muy fuerte a todos estos sectores, sobre todo en los sectores más populares o más pauperizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, las especialistas ponen un foco muy fuerte sobre el Estado y como proveedor de infraestructura, digamos, ¿no? Ya en el tema más, las representantes gremiales piensan, y también las empresarias piensan qué pueden ellas poner o cómo debatir esto en los convenios y cómo profundizar esto, e insisten en que tiene que ser en forma centralizada, que la negociación colectiva no tendría que, digamos, manejarse a nivel de centrales o a nivel del convenio de actividad en general, porque si no es dejar librado a empresas que no siempre se tienen el mismo poder de negociación, ni quienes participan en la negociación, ni la presencia femenina, entonces ellos ven como que esta negociación tiene que estar de alguna manera hecha en niveles meso y centralizado, ¿no? Y a su vez, las representantes gubernamentales insisten mucho en profundizar el tema del sistema de cuidados con un criterio federal. Dicen, no, hay que pensar en cada provincia, qué necesita cada provincia, y partir de lo que existe y construir a partir de lo que existe. No decir vamos a construir o no crear solo un ministerio de sistema de cuidados. Dice, no, esto tiene... Y el gran tema es cómo se regula el sistema de cuidados, ¿no? Ellas insisten mucho que el tema en el futuro es que el sistema de cuidado necesita una regulación y que tiene que participar en eso, particularmente el Ministerio de Trabajo, por eso tiene que ver esto con las relaciones laborales y con la negociación colectiva, porque hay que profesionalizar, y en eso voy a pedir que pasemos a la siguiente, hay que profesionalizar las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado necesitan ser profesionalizadas, tanto cuando el cuidado es comprado en el mercado, como cuando el cuidado es provisto por una infraestructura pública. Entonces, insistimos, abordaje integral, ¿no?, en todos los ciclos de la vida, perdón, porque yo me quedé en el ciclo de los chicos, digamos, en el chico hasta la adolescencia, pero ellos dicen, el abordaje de cuidados tiene que tomar también el problema de las personas con discapacidad y de los adultos mayores que tengan una relación, que estén en una relación de dependencia física o emocional. Hay algunos que tienen autonomía, respetar la autonomía, pero también respetar que tienen que ser cuidados por los miembros de la familia y por lo tanto tiene que considerarse dentro del sistema de licencia las licencias correspondientes al adulto mayor que pertenece a la familia. Conviva o no conviva en el hogar, ¿no? Eso también es importante verlo. Acciones de cambio cultural es muy importante de construir este tema, en tema de que existen roles de género diferentes y existen tipos de familias diferentes. Ellos dicen que ayuda bastante pensar en un cambio generacional, que ellos encuentran que los jóvenes consiguen más este esquema de corresponsabilidad frente a digamos, lo que sería la organización social de los cuidados. Pero igual habría que insistir mucho sobre esto, porque quienes no reconocen son a veces los que están, y esto es importante para nuestra carrera, los que están en recursos humanos, los que están en relaciones laborales, que enseguida vuelven a pensar que es un tema de las mujeres de la casa, digamos, ¿no? Bueno, esto las funcionarias recomiendan
esta idea de un abordaje interagencial, que existan, interagencial, ¿qué quiere decir? Que participe PAMI, que participe, por ejemplo, la ANSES para algunas licencias, de algunos financiamientos de algunas licencias de larga duración, que participe. No se puede pensar un ministerio de cuidados, digamos, se tendría que pensar una relación más interministerial. Y bueno, ya lo dije, el tema de no disociar el cuidado de una regulación laboral de las cuidadoras, porque las cuidadoras son trabajadoras remuneradas o no remuneradas, y cuando son remuneradas, bueno, exigir la profesión, digamos, ayudar a la profesionalización de ellas, ¿no? Por favor, la próxima. Entonces, ¿cómo insiste en esto? Para el cambio cultural, formación y sensibilización de varones y mujeres. No es un tema solo de mujeres, esto es importante, y que se promueva desde el Estado, así como se propone la ley Micaela, bueno, una forma de generar una cultura en relación a la corresponsabilidad. Y también lo que proponen las empresarias, sobre todo, elaborar en forma, digamos, manejar esta formación y sensibilización en forma conjunta con centrales sindicales y cámaras empresariales. Vean qué interesante, porque aparece el diálogo social permanentemente en esto, ¿no? Como diciendo, lo tenemos que construir, no es algo que se da de hecho. Bueno, reforzar la formación profesionalizante de trabajadoras y trabajadores del cuidado, por trabajadores que pueden ser de la salud para el caso de discapacidad o de personas con ciertas dependencias físicas o mentales, y también, digamos, con cierta especialidad, digamos, ¿no? Promover acciones para equiparar cambios, esto que señaló tanto Florencia como Alejandra, cambios en la ley de contrato de trabajo y otras legislaciones vigentes para incluir la temática de cuidado. Esto a veces produce cierto resquemor, porque hay siempre temor a que tocar la ley y después que entre cualquier capítulo de flexibilización, pero se pueden hacer cosas más acotadas en que puede incluirse la política de cuidado sin necesidad de una reforma general. Bueno, establecemos el tema de financiamiento a cargo del ANSES, que lo dije, y el tema de formar y fomentar la participación de las mujeres con perspectiva de género en los ámbitos paritarios. Esto es muy importante, y fíjense que esto tiene que ver con que nosotros por ahí queríamos seleccionar convenios donde hubiera más presencia femenina o mayor participación de trabajadoras femeninas, de trabajadoras mujeres, pero si no hay una perspectiva de género, no necesariamente esta mayoría está luchando por eso, termina, digamos, reivindicando salarios, condiciones, no sé qué, lo mismo que reivindican los varones, y no incluyen la perspectiva de género en esto. Por favor, la próxima. Y acá es volver a retomar el tema de instalar transversal y federalmente. Ellos insisten mucho en la necesidad federal, porque hablan, inclusive las empresarias y las sindicalistas hablan de cómo los encuentros de Córdoba, de Jujuy, de esto, del otro, cómo se va dando toda una dinámica que en el interior también está presente, no es algo de las grandes ciudades únicamente, y esto que hay que instalarlo como diálogo social federalmente. También insisten por esto de pensar la idea de arriba para abajo y no de abajo para arriba como forma de emerger, porque dice, claro, muchas veces hay cosas que salen porque hay una situación dramática en una empresa y sale entonces una medida beneficiosa o una medida de derecho. Pero si hay que esperar esto y que esto después se extienda, es mucho tiempo. En cambio, ellos dicen, sería bueno que el Consejo Económico Social, el área especialmente dedicada a trabajo y educación del futuro, tome este tema del sistema de cuidados y lo tome como una reivindicación propia, digamos, a nivel de cámaras empresariales y centrales y a nivel de sindicatos de actividad, como ya lo dije.
Bueno, esto es la relación de instalarlo institucionalmente para para establecer una regulación clara entre cuidado y trabajo. Por favor, la próxima. Y esa nueva institucionalidad requiere indudablemente generar un proceso de transformación y de cambio de sentidos en la organización, en organizaciones, en normas, en estereotipos, en valores. Que no tenga que el varón que va a pedir una licencia, porque esto es una cosa que se observa, que las licencias no son utilizadas aún cuando existen, que el varón entienda que es un derecho que le cabe, el derecho de cuidar, ser cuidado y cuidar, es un derecho que le cabe al varón también, que no es un derecho natural que le corresponde solo a las mujeres. Entonces, el cambio institucional es una prioridad para cualquier política que quiera promover la equidad de género, ¿no? Esto es una cosa muy central. Bueno, les agradecemos y en particular cualquier pregunta estamos dispuestas acá a contestarlas. Mira, terminé 5 minutos antes, Pamela, Sí. Muchísimas gracias. No hay preguntas en el chat en este momento. Ay, yo tengo una pregunta. Ah, bueno, dale, sí. Esperen que prendo la cámara. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Laura? Sí, llegué justo, recién llegué hace un rato de la oficina, pero pude escuchar la parte de Alejandra y lo de Ana. Sí, lo que quería consultar era si dentro de esta investigación que hicieron, o este trabajo que hicieron, hablaron sobre la cuestión del teletrabajo como, nada, la primera ley, si se quiere, que incorpora en un artículo la cuestión de los cuidados, que si bien sería en términos de legislación vanguardia, también desde mi opinión personal, no sé si el teletrabajo sería justamente el camino hacia la igualdad o la corresponsabilidad de los cuidados. Me gustaría saber si tienen algún tipo de reflexión sobre este tema y si hay algún tipo de resultado de las encuestas y demás sobre la temática. Alejandra, después si querés sigo yo. Sí, respecto de la ley de teletrabajo, fue uno de los avances que hemos tomado en términos de legislación más general, por decirlo de algún modo, porque es la primera norma que incluye el derecho de cuidado, no solamente de personas de menores, por decirlo de algún modo, sino también de personas discapacitadas o de personas mayores. Coincido con tu criterio, y esto es muy personal, no lo he hablado con las chicas, pero coincido con el criterio, sobre todo tomando en cuenta que el feminismo siempre ha buscado salir del hogar, y la realidad que el teletrabajo que vuelve a incorporar o a poner a las mujeres en el hogar, temo que se transforme en una cuestión de, vos teletrabajá, quédate en tu casa y el cuidado sigue estando a cargo, más allá de que tenga el tiempo preestablecido en la norma. La realidad es que la norma, además, y esto también, por ahí peco muy de abogada con lo que voy a decir, la norma muy en términos generales, o lo que salió del Congreso, está muy bien, la realidad es que es una norma que salió bastante rápido, en un momento donde era necesario legislar sobre la materia, porque era una situación que estaba pasando en la mayoría de las actividades que tienen que ver más que nada con los servicios, ¿no? Con la prestación de tareas que se pueden hacer desde el hogar. Pero la realidad es que luego, cuando salió la reglamentación, esa norma tan hermosa que salió del Congreso se vio vetada, digamos, en muchos aspectos por la reglamentación. Me refiero a vetada en el término de restringida o limitada y muy sesgada más que nada a lo que es la negociación colectiva. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva depende de la capacidad de negociación, vuelvo a reiterar, que tiene cada uno de los gremios. Y ahí vemos como actividades que por ahí tienen un mayor poder de fuego, no solamente porque son gremios importantes, sino también por el tipo de actividad
que cubren. Voy a poner el ejemplo de bancarios, porque me parece que es uno de los sectores o actores claves, porque tiene como empleador, o el sujeto empleador es un sujeto muy solvente, y al cual ponerle una cuestión más, acceder a un derecho más, o dar un poquito más, no le es por ahí tan, no sé si decirlo perjudicial, pero no le causa ruido, por decirlo de algún modo, y sí, en los términos de comercio, es algo mucho más difícil de negociar, porque más que nada, de acuerdo a cada una de las actividades, nos metemos muy de lleno. No conozco encuestas sobre el tema, vuelvo a reiterar, me parece que es una ley muy, muy nueva para ver las implicancias, sobre todo porque además, si bien salió ya hace tiempo, su implementación fue después de que se terminó el ASPO, y bueno, como se fue pasando, la reglamentación salió luego, vuelvo a decir, y terminó muchas cuestiones muy vinculadas a la negociación colectiva de manera más de actividad. Entonces, como que para mí ahí quedó como medio establecido, pero vuelvo a reiterar, y esto es muy personal, creo que no es la respuesta, porque si la respuesta es dejar a la mujer teletrabajando y volverla al hogar, cuando el feminismo siempre ha luchado por salir del hogar, estamos medio, me parece, en un problema o en un dilema. Sí, yo para completar, coincido totalmente con Alejandra, y además nos dijeron, es interesante lo que nos dijeron las entrevistadas, ¿no? Por un lado, las sindicalistas, o algunas de ellas, estaban orgullosas de la ley porque dice que les había costado muchísimo imponer ciertas cláusulas, ¿no? Entonces decían, no sabés el trabajo que nos dio esto, no saben, qué sé yo, entonces como que querían que reivindicáramos, digamos, esto. Sabían que la reglamentación había cercenado, digamos, o restringido ciertos derechos, pero sentían que era un avance. Las especialistas Ana, fueron negativas respecto de esto, porque dice, están metiendo a la mujer de vuelta dentro de la casa. Digamos, estamos otra vez volvemos otra vez al mundo doméstico, digamos, porque no hay ninguna ley que, aunque te regule la cantidad de horas, o que puedas desconectarte, o que puedas atender en determinados horarios a tus hijos, o al mayor que necesite, o etcétera, esto se convierte en algo, digamos, que es muy difícil de intervenir. Entonces dice, otra vez metieron, ¿cómo la sacamos de vuelta? Decían, ¿no? Las especialistas. Las especialistas estaban muy preocupadas con el teletrabajo, no lo veían como algo positivo, digamos, ¿no? No es que no lo veían como algo positivo, no quiero equivocarme, lo veían como algo que iba a presentar dificultades en la autonomía de la mujer en el futuro, superada, digamos, el momento de la urgencia. Eso es muchas gracias, Ana. Bueno, la charla estuvo excelente, sé que hay más preguntas, pero tenemos que abrir la sala para la siguiente charla. Mil disculpas que tenemos que finalizar en esta acá ahora. Bueno, un abrazo a todos, y yo doy un aplauso porque se nos merece, estuvo muy bueno el informe. Yo también tengo una pregunta, pero pasa que Laura dijo, yo tengo una pregunta, y me ganó el espacio. No, después no la sé. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, un abrazo y un beso a todas. Hasta luego. Cuídense.